Hola, hola a todos y a todas. Mi nombre es Andrea Fuentes, soy periodista y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Red Salud Educa. Este espacio que hemos creado para que ustedes se puedan informar y aclarar dudas respecto a distintas temáticas de salud que nos preocupan en la actualidad. Le damos las gracias a todas las personas que nos han ido acompañando y apoyando en este nuevo ciclo. Y cuando estamos a puertas a que se celebre el Día Internacional de Acción contra la Migraña, este 12 de septiembre, hemos querido invitar al doctor Raúl Juliet. Él es neurólogo del Centro de Cefalea Red Salud Arauco. Se estima que el 12% de la población mundial padece de migrañas y en Chile, al menos una de cada 10 personas sufriría de esta patología que se caracteriza por fuertes dolores de cabeza, muchas veces invalidantes. Queremos conversar con nuestro experto para que nos comente más sobre esta enfermedad, sobre sus características, los síntomas y también para distinguir aquellas señales de alerta, sobre todo en esta fecha, que nos permitan concientizar a la población respecto al impacto que esta puede generar en la calidad de vida de las personas. Le damos la bienvenida al doctor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy Muy bien. buenas tardes, noche, yo no sé con el cambio de horario, no sé si todavía estamos de día, de noche, de lo que estamos, pero bueno, le mando todos Estamos los ahí. saludos. Muchas gracias por la invitación. También es importante dar las gracias a Red Salud, que de alguna u otra manera pone estas temáticas en la palestra, ¿no es cierto?, en la discusión, en la retina de la gente, y también teniendo lo que tú acabas de comentar, nuestro centro de cefalea, creo que es uno de los pocos centros de cefaleas que tenemos en Chile, dándole alguna respuesta, ¿no es cierto?, con cariño, con calidad, a todos los pacientes que necesiten de nuestro apoyo en esta enfermedad. Así es, Gracias, doctor. Andrea. Muchas gracias a usted por brindarnos parte de su tiempo y este es un tema que por supuesto preocupa a muchas personas. Y ya entrando en materia, doctor, lo primero que me gustaría saber que nos contara qué es la migraña, si es un síntoma o una enfermedad. Súper. Mira, la migraña es más que un síntoma, es una enfermedad propiamente tal como tú lo estabas planteando, ¿vale? La migraña es un conjunto de elementos clínicos que está básicamente mediado por el dolor de cabeza, ante lo cual, ¿no es cierto?, va a provocar estas crisis invalidantes que tú nos planteas, ¿no es cierto?, acompañadas de algunos otros síntomas. Pero en general, el síntoma, por decirlo así, es el dolor de cabeza. La migraña es un tipo de dolor de cabeza, que es lo mismo que decir migraña, jaqueca, ¿vale? Pero en el fondo es una enfermedad en sí. Perfecto. Ahora, usted decía que es un tipo de dolor de cabeza. ¿Cómo podemos reconocerla y distinguirla? Mira, en este instante, en la sociedad internacional, por decirlo así, que se dedica a estudiar los dolores de cabeza, que es la International Headache Society, o sea, la Sociedad Internacional de la Cefalea, están descritos casi ciento y tantos, 200 tipos de dolor de cabeza. En general, nosotros clasificamos las cefaleas en primarias y en secundarias. Las cefaleas primarias son en las cuales el dolor de cabeza es el síntoma principal, el síntoma cardinal, ¿fija? Ujú. Y puede estar asociado por otros síntomas acompañantes, como es el caso de la migraña, de la cefalea tipo tensional, de las cefaleas trigéminos autonómicas, el clúster, etc. Y la cefalea secundaria, en donde la cefalea, por decirlo así, es un síntoma acompañante de otra enfermedad. Por ejemplo, en una Mm. meningitis, en donde el problema es básicamente la inflamación de las meninges, ya sea viral o bacteriana, una sinusitis, ¿no es cierto?, un tumor cerebral, un accidente vascular hemorrágico, en donde el dolor de cabeza es un síntoma más acompañante de otros. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿la migraña es una enfermedad crónica? ¿Es tratable? ¿Cómo se considera? Mira, la migraña es una enfermedad que puede cronificarse, ¿vale? Es una enfermedad que hoy día no existe una cura. Sí tenemos buenos tratamientos preventivos que hacen que los dolores de cabeza sean más aislados, más esporádicos, y de alguna u otra manera eso también impacte menos en las personas. ¿Ok? Ahora bien, es importante también reconocer una migraña. O sea, en general es un dolor de cabeza, que es holocráneo, el paciente dice que le puede doler toda la cabeza o la mitad. Hoy día sabemos que cada vez más están habiendo migrañas holocráneas, le viene un poquito de náusea, le viene un poquito de vómito, le viene fotosonofobia, le molesta la luz, los ruidos. Entonces son elementos que a uno nos indican de que podemos estar en la presencia de un dolor de cabeza
con características de migraña. Ahora, se tienen que repetir en el tiempo, no es solamente uno. En realidad, la Sociedad Internacional pide 5 crisis, pero uno ya que va acusando un poquito el ojo, si hay antecedentes familiares, la mamá migrañosa, la abuelita migrañosa en general, quizás esos plazos se pueden acortar. Pero lo más importante es reconocer la enfermedad. Fíjate, Andrea, que en Estados Unidos, que les gusta siempre ponerle número a las cosas, situación que yo encuentro que es muy buena, se tiene más o menos pensado que para que se haga un diagnóstico de migraña, un paciente tiene que pasar más o menos por 4 neurólogos, ¿vale? Por 3 médicos generales. Y más así es complejo para el tema de la cefalea trígima autonómica, específicamente la cefalea en racimo o el clúster, que después de 8 neurólogos en general se llega a un diagnóstico. Entonces, hacer los diagnósticos de algunos tipos de dolor de cabeza pareciera que no son tan fáciles y por lo tanto si tú tienes un mal diagnóstico tienes un mal tratamiento. Súper importante lo que está diciendo usted, doctor. Ahora también hablaba de la mamá migrañosa, la abuelita migrañosa. ¿Eso nos da a entender que puede ser hereditaria? Así es. De hecho, hay varios estudios. Esta es una enfermedad poligénica, o sea, hay muchos genes involucrados, pero se sabe que hay una descendencia, ¿no es cierto?, en las cuales si el padre o la madre son migrañosos sin aura, porque esa es otra clasificación interna, las migrañas pueden ser con aura o sin aura, la probabilidad de que uno de los hijos tenga migraña es cercana a un 50%. Si el antecedente es de una migraña con aura en la línea paterna o materna, la probabilidad sube mucho más, cercana a un 60 o un 70%. Ahora, lamentablemente, esta es una enfermedad bien discriminadora, pues hoy día estaría bien en tela de juicio, que es mucho más afectada a las mujeres que los hombres. Por cada 4 mujeres en general hay un hombre. Entonces también existen esos elementos que también nos hacen anticipar un poquito lo que pudiese estar ocurriendo con este dolor de cabeza. Doctor, hay dos cosas que me quedaron dando vuelta, lo de aura Dime. y sin aura. Si nos puede profundizar un poco en eso. Sí, encantado. Mira, un 20 o un 30% de las personas que tienen migraña tienen algunos fenómenos que se pueden estar asociando al dolor de cabeza, que se llaman aura. Las auras pueden ser visuales, en que el paciente ve borroso, ¿no es cierto? Ve como puntitos, ¿no es cierto? Ve un destello brillante, un refuerzo de la luz, ¿no es cierto? En parte del campo visual, que puede estar antes del dolor de cabeza, el 80% de las veces está antes del dolor de cabeza, un 10% está durante el inicio del dolor de cabeza y un 10% más está después del dolor de cabeza, puede estar asociado. En general lo más importante es que esté antes y eso te da como, no sé si una premonición, pero te avisa de que puede venir el dolor de cabeza, porque a medida que envejeces, cuando te viene aura, a veces no te viene dolor de cabeza. ¿Ok? Entonces, esas son las auras visuales, que es lo más frecuente. Están las auras verbales, ¿no es cierto? O las alteraciones en el cual el paciente, ¿no es cierto?, no puede pronunciar bien, ¿ya? Y se queda como pegado, ¿ok? Están también las auras sensitivas. El paciente siente como parestesias, como un hormigueo en el brazo o en la pierna, y después de eso viene el dolor de cabeza. Las características, para que uno no piense que estamos ante un evento cerebrovascular o algo por el estilo, es que en general las dos últimas, ¿no es cierto?, la disfasia, que es la alteración del habla, más esta alteración sensitiva, siempre se acompañan, o no siempre, casi siempre se acompañan de las alteraciones visuales previas. Lo otro que me había quedado dando vueltas es el tema de que ¿Sí? afecta más a las mujeres. ¿Por Así qué la es. migraña se da más en el caso de las mujeres? ¿Por qué es este género el que se ve más afectado? Mira, no, yo diría que hoy día no hay una claridad específica. Lo que sí se sabe es que los cambios hormonales tienen un rol, ¿no es cierto?, en esto. En general las migrañas se activan en la pubertad, ¿ya? Hay gente, personas que pueden tenerlo un poquito antes, de más pequeño, pero la mayoría se activan en la pubertad, ¿no es cierto?, con los cambios en las hormonas sexuales, ¿no es cierto?, ya sea estrógeno, testosterona en el caso de los hombres, y en general también sabemos que las migrañas tienen un punto de fin, que es después de la menopausia en el caso de las mujeres. O sea, entonces en el fondo es una Ah, enfermedad que se comporta entre los 14, 15 años hasta los 50, 52 años. Tiene harto que ver con los receptores hipotalámicos, que es donde parte, por decirlo así, el dolor de cabeza. El hipotálamo es una zona súper específica del cerebro, ¿no? No los quiero enredar con eso, pero ahí es donde se cambian y se sensan los cambios hormonales y, por ejemplo, se puede gatillar dolor de cabeza. Ahora, tampoco quiero que se queden con la impresión de que solamente las hormonas influyen en esto. Hay una migraña que es, por ejemplo, una migraña menstrual, pero también hay otros elementos que pueden provocar una migraña, mucha luz, mucho brillo, etcétera. Entonces,
es más frecuente en las mujeres, eso está claro. No hay una claridad específica por qué es, pero sí sabemos de que los cambios de estrógeno que tienen, por ejemplo, las mujeres durante los ciclos, ¿no es cierto?, puede estar asociado a esto. Y es más, cuando llega la época de menopausia, las migrañas en general desaparecen. Doctor, bueno, nos está quedando claro que hay distintos tipos de migraña, pero ¿hay alguna forma de prevenirla? Porque entiendo que de repente puede haber algún desencadenante y que desde ese momento se empiece a desarrollar la patología. ¿Hay formas de prevenirla o de estar alerta para no desarrollar la enfermedad? No, en general no hay formas de no desarrollar una migraña. Si en general la migraña te va a dar, ¿vale? Ya, nada que hacer. Hay una carga genética en esto, ¿vale? En general, lo que conversábamos, la abuelita, ¿no es cierto?, la mamá, y que trae a su hija, que empezó ya con dolores de cabeza y muchas veces más precoz consultan. Porque hoy en día les damos una importancia, hacemos una charla como la que estamos haciendo, hay centros de dolor de cabeza, pero antes te decían, bueno, tú tienes dolor de cabeza nomás, Claro. ¿no? Tómate algo y da lo mismo. Entonces, hoy día le damos la importancia que tiene, por eso hay una consulta más precoz, ¿te fijas? Entonces, yo creo que también ahí va un poco el punto. Ahora, en general sabemos que hay dentro de esta migraña, que no es menor, imagínate estar con dolor de cabeza desde los 15 años, ¿no es cierto?, hasta los 50, 52 años. O sea, como yo le enseño a mis alumnos, nosotros formamos neurólogos. Entonces, cuando un paciente te dice, yo tengo 4 veces dolor de cabeza eh, al mes, tú dices, bueno, Ujú. 4 no es mucho, o sea, estás llorando, hay cosas más peores. Pero imagínate en un año, son 12, ¿no es cierto? 12 meses. Claro. 12 por 4 en promedio son 48. Es casi está un mes y medio, casi 2 meses con dolor de cabeza. O sea, de 12 meses del año, un paciente tiene 2 meses de dolor de cabeza. O sea, es como que tú fueras todo durante 2 meses, que te den un martillazo en un dedo y estés con dolor en ese día. Entonces, no es menor. Ahora, en esta patología, una de las cosas que nosotros tratamos de evitar en un paciente en que ya se le presentó una migraña es que esta migraña se cronifique en el tiempo. ¿Y qué significa que se cronifique? En que aumente el dolor tanto en frecuencia, más de 15 días al mes con migraña, que es una cosa horrorosa, que la discapacidad es terrible, ¿no es cierto? Y que aumente en intensidad el dolor. No es lo mismo tener una intensidad de dolor del 1 al 10, un 3 o un 4, que un 8 o un 9, en que una persona quiere estar en una pieza oscura, que nadie la moleste, y ojalá, ¿no Ujú. es cierto?, rezar 3 padres nuestros para que el dolor de cabeza se le pase. Me imagino, doctor. De ahí la importancia de ir a consultar y de no dejar pasar este tipo de síntomas. ¿Hay alguna estimación o algún porcentaje que se estime de personas que no han sido diagnosticadas pero que padecen de migraña? Mira, ese número siempre yo creo que es infravalorado. Yo la verdad no conozco una estadística, pero yo creo que el paciente con dolor de cabeza siempre subestima su dolor, porque está Sí, acostumbrado a tener dolor. Entonces, es como que tú consultas cuando ya el dolor es más intenso, cuando el dolor ya te dejó de dejar hacer las cosas de tu vida diaria, y por lo tanto, ahí tú recién vas a tomar algún grado de mayor importancia. Quizás es la gente más adulta, yo diría que la gente más joven hoy día es un poco más preocupada de eso, y sobre todo el caso de las mujeres. También ese es un punto importante. En general las mujeres consultan más precozmente que los hombres, ¿vale? De hecho, por ahí un amigo me contó, no sé si es verdad, que hay un estudio que muestra que los hombres casados vivimos más que los hombres solteros. Por algo debe ser. Entonces también es importante tener en consideración eso, y la consulta es más precoz. Y fíjate que se me quedó en el tintero lo que me habías preguntado, algunas formas de prevenir esa cronificación. Sabemos hoy en día que hay algunos elementos que nos hacen que las migrañas se vayan cronificando, o sea, que aumenten, como te decía, tanto en frecuencia como en intensidad. Y básicamente, por ejemplo, en cosas básicas y sencillas, el sobreconsumo analgésico. Cuando tú te intoxicas tomando analgésicos de diferente índole, antiinflamatorios, ergotamínicos, triptanes, cafeína, etcétera, hace que tu cuerpo, ¿no es cierto?, se sensibilice y aumente los dolores de cabeza. El aumento y el consumo de cafeína, también tiene que ver con eso. El sobrepeso, la obesidad, situación de que quizás todos nos hemos pegado un poquito de subida en esta pandemia, mm, ¿no es cierto? Menos ejercicio, más encerrado, el estrés, la ansiedad, las comorbilidades psiquiátricas, súper, acá como que hoy día decir chuta voy al psiquiatra puede ser incluso feo. No, yo creo que hay que sacar esos mitos, y los pacientes con cuadros ansiosos depresivos tienen más riesgo de cronificar su migraña. Entonces es ahí donde tenemos que nosotros colocar el punto en que en esos pacientes tienen más probabilidad
de que anden mal en el futuro, ¿no es cierto? Tengan aumento de frecuencia, tengan aumento de intensidad del dolor de cabeza, y por lo tanto en ellos hay que hacer a lo mejor alguna educación precoz en estos pacientes que tienen algún grado de factor de riesgo de cronificación de su migraña, entre otros. Yo creo, doctor, que varias personas nos sentimos identificadas con eso de automedicarse y empezar a normalizar la toma de analgésicos. Doctor, también hablaba de algunos alimentos. ¿Hay algunos alimentos que podrían de alguna manera perjudicar el tratamiento o hacer que la migraña se desarrolle de manera más progresiva? Mira, esa es una pregunta súper interesante y yo creo que le va a hacer eco a mucha gente, porque yo te diría que una de las cosas que la gente llega a la consulta y te pregunta, doctor, ¿y qué cosas no debo comer? Yo te lo respondería de la siguiente manera. Tú tienes un cerebro en el cual genéticamente viene predispuesto ante ciertos estímulos del medio, va a generar una respuesta de dolor de cabeza, ¿vale? Con características migrañosas, ¿no es cierto? Las náuseas, las molestias a la luz, que se llama fotofobia, la sonofobia, etc. Y dentro de esos elementos pueden ser múltiples: cambios hormonales, la luz, el brillo, el cansancio, ¿no es cierto? Los cambios de la osmolaridad, o sea, si tomaste mucha o poca agua, el estrés, la ansiedad, el insomnio. O sea, tenemos este cerebro, el cual lo que más le gusta es estar planito. Ojalá que mientras menos cambios existan, mejor, ¿vale? Ahora bien, de acuerdo a lo que me planteabas, las migrañas, de alguna u otra manera, nosotros podemos interferir en ellas, entre comillas, sabiendo de que hay estos elementos gatillantes. ¿Y cómo lo vemos? Con un calendario de cefalea. Una de las cosas que más les recalco a los pacientes es que tengan un calendario de cefalea en donde vamos mirando la frecuencia, la intensidad, porque el paciente que está con dolor y te viene a ver al mes siguiente te dice, bueno, en realidad igual tengo dolor, pues. Tú dices, sí, Claro. pero en realidad antes tenía 15 días y ahora estás con 7, entonces evidentemente hay un cambio, sí, bueno, pero entonces hay que entender a alguna persona que está con dolor constante. Y por lo tanto es sumamente necesario tener este calendario, porque esto es un traje a la medida. Esto no es ir a comprarse una camisa o una blusa a alguna tienda del retail. Esto es tratar de hacerte una camisa o una blusa a lo que uno es. Por eso, en el fondo, es que yo siempre le digo a los pacientes que en realidad no hay alimentos prohibidos. Yo les sugiero que se fijen en algunos alimentos que pueden tener más frecuencia de desencadenantes de crisis, como por ejemplo el queso añejo, el queso amarillo, el chocolate. En general el chocolate con alto porcentaje de cacao no pasa nada, pero los que son un poquito más ricos en grasa, no quiero decir una marca en específica, pero mientras más barato el chocolate, menos cacao tiene, ¿no es cierto? El queso añejo, el chocolate, frutos secos, maní, nueces, almendras, los elementos que tienen cafeína, té, café, Coca-Cola, bebidas energéticas, u otras bebidas cola. Ya, la salsa de soya tiene glutamato y eso aumenta importantemente la osmolaridad y también tiene algunos elementos que aumentan a nivel del sistema nervioso central la probabilidad que venga una crisis de dolor de cabeza. ¿Okay? Las comidas copiosas de repente muy abundantes, el ají, las latas en conservas, por el glutamato también que tienen, las comidas ricas en sodio. O sea, algunos pacientes, ellos mismos me han enseñado, la palta, la cebolla, yo no he encontrado ningún libro, ningún paper en el mundo que la palta provoque dolor de cabeza, pero tengo pacientes que me han dicho, doctor, ¿sabéis que me empecé a fijar? Y cada vez que como palta, después de eso, a la media hora, a los 40 minutos, me viene el dolor de cabeza. Entonces, el alcohol, ¿vale? En general el destilado, ya puede provocar dolor de cabeza. Mientras más cantidad de azúcar tenga el alcohol, o sea, mientras más dulcecito y más rico es la probabilidad de que venga un dolor de cabeza. Pero insisto, estos son probabilidades. Lo más importante es qué le pasa al enfermo, qué le pasa a usted, qué le pasa a las personas que nos están viendo con los alimentos. Hay que evitar un poco los tabús, porque ya la vida es latera con dolor de cabeza. Imagínate si te gusta el chocolate y yo te digo, no, ahora no puede comer chocolate. ¿Por qué? Porque yo lo digo. No, po, ¿me entiendes? Eso es algo añejo. Y lo que uno tiene que empezar a ver es cuál es la realidad mía con estos desencadenantes. ¿Te fijas? El calendario es súper buen consejo. Yo creo que varios nos vamos a seguir. Doctor, bueno, le cuento de que ya nos están llegando algunas preguntas de las redes sociales. A todas las personas que nos están viendo, por supuesto, les invitamos a ir dejando todas sus consultas en redes sociales para ir haciéndoselas al doctor. Por ahora, tenemos algunas preguntas que le voy realizando, doctor, desde Facebook. Elsa Robles nos pregunta si la migraña y la menopausia tienen algo que ver, si hay alguna relación entre ellas.
Mira, excelente pregunta ella, porque hay muchas mujeres mirándonos, estoy seguro. Sí. Y evidentemente el concepto que hay que tener, como lo habíamos conversado, es que la migraña después de la menopausia en general desaparece. Paulatinamente, así como empezó, ya la migraña desaparece. La migraña tiene dos picos en general, sobre todo la crónica, la primera entre los 25 a 35 años de edad y la segunda, ¿no es cierto?, entre los 38 a 45 años. En general, después de los 50 a 52 años, empieza a descender paulatinamente. Yo te diría después de los 55, una vez al mes, una vez cada 3 meses, migraña. Y para que la gente no se asuste, muchas veces los que tenían migrañas con aura pueden tener el aura, pero no el dolor, ¿vale? Entonces eso es lo primero. Lo segundo, en que ahí hay algunos bemoles, aquí empezamos a colocarle, ¿no es cierto?, algunas trabas al asunto, en que Ujú. la terapia reemplazo hormonal. No me la han hecho esa pregunta, pero también es muy frecuente. ¿Qué pasa cuando una mujer, ¿no es cierto?, está recibiendo estrógenos de forma, ¿no es cierto?, exógena en una terapia de reemplazo hormonal por todos los síntomas ginecológicos, por necesidad, ¿no es cierto? Muchas veces la terapia de reemplazo hormonal, esto es como la regla de los 3 tercios. En un tercio quedan igual, no pasa nada. En otro tercio, ¿no es cierto?, los pacientes, ¿no es cierto?, pueden empeorar los dolores de cabeza, ¿ya? Y en Ok. el otro tercio, los dolores de cabeza disminuyen, ¿ok? Se mantiene como la misma tendencia. Entonces, insisto, acá lamentablemente no hay enfermedades, hay enfermos que tienen enfermedades y todos los seres humanos son distintos. Pero evidentemente, como primer concepto, después de la menopausia, las migrañas tienden a desaparecer y hay que tener un poquito de cuidado con la terapia de reemplazo hormonal porque en algunos casos podría activar las migrañas a pesar de que ya se esté, por ejemplo, en la época de la menopausia. Perfecto, doctor. Ahora, ya había hablado un poco de esto, pero retomando, Nata de las Mercedes desde Facebook nos pregunta, ¿cómo podemos evitar un episodio de migraña? Mira, en general yo creo que parte por conocerse a uno mismo, ¿vale? Estuvimos conversando que hay ciertos desencadenantes, ¿ya? Ujú. Y para eso es importante el calendario, para darte cuenta de que hay ciertos elementos que uno se le van repitiendo y van generando después el dolor. En general, la memoria es bien frágil, nosotros tenemos una memoria de trabajo que es bien limitada, por lo tanto, si yo le pregunto a cualquiera de los que nos estamos viendo, ¿de qué color eran los zapatos que se puso hace 3 semanas el día martes? Probablemente ninguno se va a acordar mucho, a menos que todos los martes tenga el mismo día que se coloca. Por lo tanto, uno tiene que llevar este calendario, de alguna forma la gente que es migrañosa, para ir viendo cuáles son los desencadenantes un poco más frecuentes que pueden estar incluyendo este dolor, ¿vale? Ahora, también sabemos que hay ciertas cosas que no son prevenibles. Por ejemplo, cambios atmosféricos. Estos típicos días, por ejemplo, como hoy, que amanece súper helado, no fue tan hoy día así, pero de repente a mediodía hay un sol, hay 20 grados de temperatura y las presiones atmosféricas cambian. El cerebro capta todo eso, ¿ok? Y esos cambios Increíble. de presión también pueden ser gatillados por dolor de cabeza. Y muchas veces el paciente te dice, no tengo idea por qué me dolió la cabeza. Entonces yo lo que sí el mensaje daría es, ojo con los analgésicos, ojalá tomar un poquito más de agüita, ojo con el sobrepeso, bajar las cantidades de cafeína en general, alimentarse de forma saludable, mantener un sueño adecuado. Creo que son medidas súper buenas para prevenir en general lo que es el dolor de cabeza en la migraña. Ahora bien, si a pesar de eso no pueden, evidentemente estamos nosotros, por decirlo así, los médicos, en la parte científica, en la cual tenemos fármacos que nos ayudan a prevenir la frecuencia, a prevenir la intensidad del dolor de cabeza. Ujú. Doctor, desde Instagram ahora, Coté Lombardo pregunta si es recomendable tomar analgésicos si los episodios de migraña son frecuentes. Yo le diría que no. Cuando los episodios de migraña son frecuentes, usted lo que hace, como cualquier ser humano, es tomar algo para aliviar el dolor, ¿no es cierto? Ya sea de cabeza, de abdomen, de lo que sea, ¿ok? Todo ser humano va a tratar de aliviar su dolor, ya sea retirando la noxa o tomando algún analgésico, ¿ok? ¿Qué ocurre? Cuando usted empieza a consumir más analgésico, ¿no es cierto? Su cuerpo se empieza a intoxicar, que es lo que conversamos delante, ¿ok? Ujú. Y al intoxicarse va a empezar a aumentar la frecuencia, va a empezar a aumentar la intensidad. El paciente en general se va a quejar que está todos los días con dolor de cabeza de uso progresivo, ¿no es cierto? En que se despierta en la mañana con dolor, que se acuesta con dolor de cabeza, que a medianoche también se despierta por dolor de cabeza, que anda un poco más inatento, que tiene puntos gatillos en el cuello. O sea, es un cuadro que es una migraña, incluso antes le llamaban migraña transformada. Entonces, el cuadro clínico como que empieza a cambiar esta migraña clásica. Y ojo, estos pacientes no todos tienen esta crisis como tan gritona, por decirlo así, en que el paciente está vomitando, está con náusea, molesta a la luz, no quiere que nadie lo vea, sino que es incluso tener
menor intensidad, pero dolor de cabeza mantenido. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración. Acá, a propósito de las náuseas y de los vómitos, hay una auditora de Instagram, Karen ¿Ya? Sepúlveda, dice, me diagnosticaron migraña tensional o en racimo. Me dan vómitos, náuseas y molestias con la luz y veo con puntitos. Mira, en general esas cosas yo la dejo súper invitada si que algún día nos quiere visitar en nuestro centro de cefalea. La migraña tiene un componente tensional sumamente importante, ¿ok? Y por lo tanto, como lo conversamos, uno de los desencadenantes de una crisis de migraña o un dolor de cabeza dentro del contexto de una migraña pueden ser la ansiedad y el estrés. Y eso no hay que perderlo, ¿ok? Ni tampoco mirarlo en menos. Eso puede ser un problema importante y manejando la parte emocional, la parte de la ansiedad, el estrés, el sobretrabajo. Hoy día el teletrabajo, me lo preguntaban hace un Sí. rato atrás, doctor, ¿ha visto un aumento de los pacientes descompensados por migraña? Claro que los he visto. Todos los cambios en rutinas que hemos tenido en pandemia, el mismo teletrabajo, el perder algunos hábitos adecuados, como irte a acostar a cierta hora o levantarte a cierta hora, ¿no es cierto?, han provocado en que el paciente migrañoso quizás le aumente un poco su frecuencia de dolor. ¿Te fijas? Claramente. Ahora bien, complementando lo que plantean, esta migraña tensional en racimos, que es una entidad un poco rara, yo diría que también a veces hemos visto, o sea, está escrito en la literatura, no son frecuentes de ver, pacientes que tienen migraña y que tienen una cefalea en racimos o clúster, que son cuadros dramáticos, o sea, eso ya es salcarse el loto, el quino y el tincazo, pero al revés, de la mala suerte. Claro. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que ahí hay que ser bien cuidadoso. Siempre es importante tener un buen diagnóstico y con un buen diagnóstico siempre vamos a tratar de dar el mejor tratamiento posible. Sí, yo creo que una de las cosas que nos ha quedado clara con la conversación que hemos tenido con usted es la importancia de hacer diagnóstico y no dejar para después el tema de ir a ver un especialista. Claro, exactamente, porque por ejemplo, si yo hago un diagnóstico de migraña, el tratamiento es A. Si hago el diagnóstico de cefalea en racimo, el tratamiento es B. Y no es el Claro. mismo que el de A. Y si hago un diagnóstico de cefalea tipo tensional es C. O si hago el diagnóstico de una neuralgia al trigémino es D. Es como lo mismo. O sea, uno en general, tal como te lo decía, a veces el dolor de cabeza, manejarlo y verlo no es tan fácil como uno cree. No es muchas veces o dar un ketorolaco o tomarte un ketorolaco, sino es verlo en un contexto, ya, en un contexto clínico, y al determinar o al diagnosticar cierta patología, tú tienes la chance de tratar de mejorar la calidad de vida en este ser humano, que, ojo, es lo más importante que se pierde, la calidad de vida, la calidad de funcionamiento laboral, la calidad de relacionamiento social, entre otras cosas. Doctor, a propósito de la calidad de vida, del impacto que puede tener la migraña en la calidad de vida de las personas que la padecen, ¿cuáles serían las principales consecuencias de la migraña? Eh, Bien, Andrea, yo creo que es súper importante la pregunta que acabas de plantear y creo que también la gente también, debe tenerla en consideración. No solo la gente, sino que el otro 90% de las personas que no sufre de migraña. ¿Ok? Hay un estudio en el cual participó en Chile con 360 pacientes que se llama Migraine Voice, la voz de la Ujú. migraña, en el año 2018 me parece, en la cual se le hicieron ciertas preguntas y les planteaban a estos 360 pacientes, eran como 10.000, no recuerdo el número, de Chile eran 360, en la cual, ¿no es cierto?, les preguntaron, bueno, ¿y cómo ha impactado la migraña en su calidad de vida? 66%, ¿no es cierto?, dijo que no podía participar en las actividades y los pasatiempos a los que estaba acostumbrado dentro de la vida social. Cerca de un 60% no puede ir a los eventos sociales que ellos quisieran y cerca de un 40% cuando quiere hacer cierto tipo de ejercicio, que es súper bueno para la migraña, no lo pueden hacer porque les viene dolor. Entonces yo siempre les digo, partan, ¿no es cierto?, de forma paulatina, adecuada. Desde el punto de vista del impacto social, todos los pacientes se dijeron que, mira, cerca de un 72%, nosotros no hemos podido tener todas las actividades sociales que hemos querido. De alguna u otra forma, también eso es súper agobiante para el paciente que Claro. sufre migraña. ¿Ya? Imagínate un paciente con migraña crónica o una migraña sobre 15 días al mes, en el cual está casi día por medio, que nunca son 15, siempre son 20, 25 días al mes con dolor de cabeza. O sea, el rendimiento laboral que tiene es absolutamente inferior a otra persona que pudiese no tener migraña. ¿Te fijas? Entonces, creo que este tema es súper importante, que no hay que no mirarlo, que hay que valorarlo de mejor manera. Y de alguna u otra manera yo creo que todos tenemos que aprender un poquito más de esto.
En general, como yo siempre le digo a mis pacientes, lo normal es que a nadie le duele la cabeza. No significa eso que todos tienen que estar en un servicio de urgencia o una consulta, pero evidentemente cuando este dolor de cabeza es muy agudo y tiene algunas banderas rojas, ¿no es cierto? O cuando esto te está trayendo alteraciones en tu calidad de vida, hay que mirar para no llegar a estas cifras que de verdad son tremendamente duras. Sí, y no, y la importancia también de que hay muchas personas que invisibilizan el impacto que genera la migraña en las personas y lo dicen, bueno, es un dolor de cabeza, lo ven como algo muy, muy simple. Absolutamente. Los pacientes también sienten, otro de los datos que salían de esta encuesta, que yo la encuentro súper entretenida, súper chora, es que los pacientes sienten que no les entienden. Sienten que el 50% que su entorno laboral, sus compañeros de trabajo no lo entienden. Se hacen sentir más inútiles, cerca de un 40, un 50%. Ellos mismos se sienten inútiles, se deprimen por el dolor. Hay una asociación importante entre migraña y Y depresión o depresión. ansiedad, y por lo tanto no sabemos si la migraña viene acompañada por la depresión o la gente se deprime por tener tanto dolor. ¿Me entiendes? Se siente culpable Claro. porque el paciente no pudo ir con sus niños al cine en otra época, o no pudo salir con su marido a un matrimonio porque en realidad estaba tremendamente muriéndose del dolor de cabeza. Eh, Algunos pacientes, un tercio, 34%, replanteó de que algunos de los días que tenían de migraña eran tan malos para ella que odiaban su vida. ¿Te fijas lo que es? O sea, es tremendo. Yo la verdad, cuando me acuerdo de esos números, siento que tenemos más cosas por hacer y qué bueno que tengamos estos días en donde, no sé si recordar, pero decir, mira, los 12 de septiembre podemos poner una pizquita más por todas las personas que de alguna u otra manera se ven imposibilitadas de ser quienes son por Claro, esto que es súper invalidante, que son las migrañas. ser más comprensivos también. También, también. Así Doctor, que creo que usted, no es menor. bueno, ya, ya habíamos conversado un poco de que en la migraña afecta mucho más a las mujeres, Ujú. pero también hay alguna diferencia o hay algunas profesiones o ocupaciones que podrían estar más propensas a generar migraña, o hay, también hablaba de la edad, de que los cambios hormonales. ¿Cuáles son las ocupaciones o edades en que más se podría desarrollar esta patología? Mira, las migrañas en general, como te lo contaba anteriormente, parten entre los 14 y 15 años. ¿Ok? Hay Ujú. pacientes que parten antes, ¿eh? Y eso es categórico. Los neurólogos infantiles también tienen pacientes con dolor de cabeza y niñitos o niñitas que parten a los 10 años o a los 8 años. Tengo pacientes que me dicen, doctor, yo tenía 5 años y me acuerdo del primer día con dolor de cabeza. Y yo les creo, ¿vale? Claro. Y evidentemente eso va aumentando en el tiempo, dolor de cabeza nomás. También hay que hacer notar de que existen algunos otros dolores de cabeza, como por ejemplo el dolor de cabeza por resaca, el que se acostó tarde, el que se tomó un traguito, pero eso fue la vez. ¿Cuál es lo importante de esto? Que esto es mantenido en el tiempo, ¿ok? Insisto, lo Ujú. normal es no tener dolor de cabeza. Si tú le echáis la culpa que te acostaste a las 5 de la mañana en un buen carrete, bueno, hay que asumir nomás, po, ¿ya? Pero de alguna u otra manera, cuando esto no es por esa causa y se mantiene en el tiempo y están los antecedentes familiares, bueno, ahí estamos. Eh, y en el otro punto es más o menos como te planteaba, hasta los 50, 52 años, en las cuales después de eso la menopausia empieza a disminuir. Yo diría que ocupaciones de pacientes con migraña en general no está estudiado. Me parece que no hay una discriminación, por decirlo así, por ocupación. En general puede estar relacionado con los factores de desencadenantes. No sé, me imagino pacientes que están todo el día sentados ante una pantalla en donde la pantalla emite luz azul, el brillo, ¿no es cierto? El dolor en la postura cervical, que te puede provocar una crisis de migraña. ¿Ok? Pero específicamente en algún trabajo, alguna ocupación, quizás la gente que hace turnos, ¿ah? No Claro. solamente en el área de la salud, ¿no es cierto?, que tiene alteraciones del sueño, ¿ah? Puede tener alguna complicación de eso, que sus trabajos son muy estresantes, son muy ansiosos y por lo tanto, no sé, cuando hay que cuadrar y cerrar, me estoy acordando de lo que mismo me dicen mis pacientes, hay que cuadrar fin de mes, te fijas cuando hay que hacer la operación renta, o sea, yo creo que va un poco más allá que la profesión de cómo va cada persona, ¿ah? Insisto, hay de todo tipo de contadores, buenos y malos, y también hay contadores migrañosos. Así como también hay médicos buenos y malos, así también habemos médicos migrañosos. ¿Te fijas? Entonces, de Ah, alguna u otra habemos. manera, sí, no, yo tengo migrañas, por suerte, son mucho más aisladas. Me duele la cabeza una vez cada 2 meses. Cuando me duele, me agarra harto. De hecho, me acuerdo de una de las pacientes que yo andaba sin mis medicamentos
y una de las pacientes me dijo, doctor, tome, yo tengo acá un triptán, tómeselo porque lo veo aquí que le está molestando mucho la luz. Y bueno, le doy las gracias ahí, una paciente muy querida que tengo mucho tiempo, si quizás no está viendo, y ella me salvó de una crisis de dolor de cabeza. Pero como te digo, yo no lo tendría por posiciones. Ahora, otro dato importante que hay es cómo la evolución de la migraña en el tiempo. Ustedes no sé si se podrán imaginar como una línea sinusoidal en la cual tenemos episodios de altas y bajas durante la edad de estas personas. A veces hay años, 1, 2 o 3 años, en el cual la frecuencia está muy alta. Y nosotros con los fármacos lo que tratamos de hacer es bajar la frecuencia hasta los niveles más bajos. Pero tiene un comportamiento así durante la vida, ¿no es cierto?, en los pacientes con migraña. Por lo tanto, también hay una fluctuación dentro de estos 15 a 50 años, en que tú puedes decir, tengo 4 o 5 años en los cuales, doctor, anduve súper bien, no tuve ningún dolor de cabeza, ¿vale? Y de repente, por ciertas cosas, que es como la que les contaba, entre los más o menos 28, 35 años, ¿ya? Y por el otro lado, entre los 40, 45 años, en donde se incrementa un poquito la frecuencia de dolor, sobre todo en las mujeres. Y ojo, y aquí está el ojo, cuando tú le preguntas a una mujer cuál fue la mejor época de su vida en relación a las migrañas, siempre, en el 99% de los casos, me puedo equivocar un 1%, por eso es el 99%, te van a decir que en su época de embarazo a las mujeres que han sido mamás. En general, en esa época no se acuerdan que hubieron las migrañas y dicen, chuta, yo me curé del dolor de cabeza, estoy feliz, le están dando lactancia a su guagua, felices, 2, 3 meses, y empezó de nuevo a tocar el De violín nuevo, esta migraña, ¿no es cierto? Que les dice, aquí estoy, no me olvides porque no te voy no a me he ido. abandonar todavía. Doctor, le cuento que nos están llegando muchas preguntas en redes sociales. Hay Chuta, varias consultas ¿ya? respecto a la relación, bueno, ya nos había hablado un poco de la relación que tiene con la depresión, también el estrés y el bruxismo, si nos puede ayudar con eso. Más que el bruxismo, yo te diría que es la disfunción de la articulación temporomandibular. El cerebro, hay algunos mitos que hay que aclarar, ¿vale? El Ujú. cerebro no duele. De hecho, la mayoría de la gente, ¿no es cierto?, hoy día tiene plataformas para ver series, películas, y muchas veces están de moda series médicas, y ven cómo está un neurocirujano operando a una persona de un tumor en el cerebro y que está, bien, está abierto el cráneo, y le dicen que mueva las manos, etcétera. ¿Por qué? Porque el dolor en el cerebro no tiene una inervación propiamente tal. ¿Qué es lo que duele? Son las meninges, que es como una estructura, como una telita de cebolla que envuelve el parénquima cerebral y lo protege. ¿Qué es la otra cosa que duele? La piel. ¿Qué es la otra cosa que duele? Los músculos. ¿Qué es la otra cosa que duele? El tejido celular subcutáneo. ¿Qué es la otra cosa que duele cuando alguien se fractura la cabeza? Ni Dios lo quiera, a nadie le pasa eso. El hueso, ¿me entiendes? El periósteo. Pero en general el cerebro no duele. ¿Ok? Habiéndote dicho eso, la articulación temporomandibular se produce una inflamación, una disfunción en esta zona, ¿ya? Que en parte puede ser por el bruxismo. El bruxismo es un síntoma que rechina los dientes. Pero mis amigos odontólogos o nuestro odontólogo que trabaja en el centro de cefalea siempre nos recalca eso, y que en general el bruxismo no es una causa de dolor, sino que es el bruxismo que secundariamente va a provocar una disfunción, una inflamación en la articulación temporomandibular, ¿ya? En que muchas veces se va a estar dado por el rechinar en los dientes, por el apretar los dientes, y en los casos más extremos y más terribles, que es cuando pierden una pieza dental. Doctor, se me fracturó una muela. Ocurre, ¿te Claro, fijas? claro, Y ahí tenemos algunas terapias alternativas, pero en general esos pacientes yo los prefiero derivar también con nuestro odontólogo del centro cefalea, para poder darle una mejor chance. ¿Eh? Pero yo te diría que perfecto. más bien eso. ¿Mm? Doctor, desde Facebook, Patricia Saavedra nos pregunta, ¿qué Hola hay de Patricia. cierto? Sí, ¿qué hay de cierto que el Botox sirve para aliviar las jaquecas o migrañas? Mira, súper buena pregunta y va un poquito relacionado a lo anterior. ¿Por qué? Porque en Ujú. los casos de bruxismo uno les puede colocar un poquito de botox a los músculos masséteros, ¿no es cierto? A los pterigoideos que están un poquito más atrás, ¿ya? Y el músculo temporal, que son los que forman, ¿no es cierto?, los músculos de la masticación. Eh, el Botox es un medicamento que está aprobado desde el año 2010 con un protocolo que se llama PREMT, da lo mismo el nombre, pero así se llama, en el cual tú con 155 unidades o 195 unidades de toxina botulínica distribuidas en distintas partes del cráneo y de los hombros, en los trapecios, en las zonas frontales, supraorbitarias, ¿no es cierto?, temporales, parietales, occipitales, dentro del nervio occipital mayor, entre otros, y la zona cervical, ha demostrado en que la migraña crónica, más de 15 días al mes durante 3 meses, tiene Ujú. un efecto preventivo sumamente importante en la primera infiltración, disminuyendo la probabilidad de tener dolor cercano a un 50-55%. El Botox dura 3 meses su efecto.
En la segunda infiltración, ¿no es cierto?, la probabilidad que baje el dolor es cercano a un 60%. Y en la tercera infiltración es cercano a un 70, un 75%. O sea, es un medicamento que tiene una alta efectividad, pero lamentablemente, como todo en la medicina, no es infalible. Hay un 25% o un 30% de pacientes que no tienen respuesta a la toxina botulínica, pero es una herramienta que nosotros, yo en mi caso, la ocupo harto, colocamos harta toxina, ¿ya? Pero con ningún fin cosmético, con ningún fin estético. Esto tiene un fin en que, acuérdense que el Botox se inventó, una de sus, o sea, de sus es para la parte de, por ejemplo, plástica, por decirlo así, ¿no es cierto? En la cual tengo una arruguita, me coloqué Botox y me paralizó la arruga. ¿Y por qué? Porque el músculo no se puede contraer. Esto es lo mismo, se colocan en estos puntos porque el Botox se absorbe, al absorberse baja de forma retrógrada hacia el sistema nervioso central y bloquea las vías nociceptivas, las vías del dolor. Y de alguna u otra manera se empezó a mirar esto porque las pacientes que se les colocaban Botox en la frente, ¿ya? Les disminuía un poco el dolor de cabeza. Entonces, para eso se hizo este estudio del año 2010 en el cual autoriza y faculta el uso de la toxina botulínica en los pacientes con migraña crónica y yo les digo que es bastante, bastante efectiva. Interesante Como lo del otras cosas. Botox. Claro. Doctor, a propósito de los tratamientos, ahora estaba hablando usted del Botox. Desde Facebook, desde Instagram, Nick Mesa dice que se puede hacer para solucionar las náuseas durante y post jaquecas. ¿Los tratamientos contra la migraña solo son farmacológicos o también se pueden hacer otras cosas? Mira, súper buena pregunta. Hoy día hemos ido aprendiendo que migraña no es solamente dolor de cabeza. En la migraña hay fases. Está la fase previa a la migraña o premonitora, en donde el cual el paciente empieza con algún grado de molestia, ¿no es cierto?, a la luz, empieza a comer más, le dan ganas de comer chocolatito, lo que es el craving, ¿vale? Después de eso puede venir el aura o no, que ya hemos conversado, después viene eso el dolor, ¿ya? Y después de eso viene el síndrome post-migraña, en que el paciente queda lento, como con un dolor sordo, sin ser tan doloroso, pero con una molestia y con muchas náuseas. Yo te diría que en general, después del dolor de cabeza, la náusea es uno de los elementos más molestosos, más desagradables en el paciente que sufre de migraña. Una de las cosas que tratamos es que, por ejemplo, el paciente evite la náusea usando, por ejemplo, un fármaco que se llama domperidona, en que lo usamos con el analgésico en caso de dolor. ¿Vale? Y también si las náuseas siguen y persistiendo después de la crisis de dolor, es sumamente importante también usar la domperidona, ¿no es cierto?, en el periodo post-dolor. Ahora, en relación a los tratamientos, yo creo que es súper importante lo que estamos viendo, en que en el fondo, tal como lo han ido preguntando, el bruxismo, temas hormonales y otros, ¿no es cierto?, es importante tener un equipo multidisciplinario en el manejo de la migraña. O sea, creo que esto no pasa por tener solamente un neurólogo que les hable bonito, fome, de qué es lo que es el dolor de cabeza y cuáles son sus tipos de dolor de cabeza, y uno de esos es la migraña. Acá nosotros tenemos en Red Salud un equipo súper importante en el cual nos da un soporte bastante adecuado para las necesidades de nuestros pacientes, en el cual es importante tener un nutriólogo. O sea, los pacientes que están sobrepeso hay que hacerlos bajar de peso y no hay que decirles, tome, bueno, pero baje el peso, el problema es suyo. No, yo creo que en Claro. este caso hay que acompañarlos, ¿vale? Pacientes que tienen mucha contractura cervical, y fíjate que muchas veces las crisis de migraña pueden partir como un dolor cervical y después identificarse como una crisis de migraña. Eso tiene un sustrato fisiopatológico. Eso no es porque estoy cansado ni la almohada me hace mal, es porque la migraña lamentablemente es así. Tenemos nuestra enfermera, que le mando un abrazo, ¿no es cierto?, en la cual ella es nuestra coordinadora, es nuestro director técnico desde ese punto de vista, en que nos coordina la unidad, por decirlo así, conversa con el kinesiólogo, conversa con el nutriólogo, tiene que ver con un psicólogo, porque como lo conversábamos, esto es como el resumen de esto, en que el paciente se deprime, el paciente se angustia, muchas veces hay comorbilidades psiquiátricas, el paciente está deprimido, y evidentemente, como lo conversábamos en relación a nuestro ontólogo, en la parte de la disfunción que puede haber en la articulación temporomandibular. Yo creo que ninguno de nosotros es bueno solo, sino que cada uno de nosotros en conjunto, y por eso existen las unidades de cefalea, nos permite de alguna u otra manera dar una mejor respuesta a nuestros pacientes, ¿vale? Ahora, desde el punto de vista farmacológico, o sea, desde el punto de vista del tratamiento, hay terapias no farmacológicas que nosotros llamamos, que no pasan por medicamentos, y terapias farmacológicas propiamente tal. En general siempre les pasamos, ¿no es cierto?, un documento a nuestros pacientes, porque hay cosas simples: tomar agua, 3-4 litros de agua diario, ¿ok? Mantener un peso adecuado, como lo hemos venido conversando.
dormir bien. ¿Y qué es dormir bien? No, yo dormí 10 horas y no dormí nada. O dormí 3 horas y me siento súper bien. Es cuando uno dice, chuta, me levanté y descansé de buena forma. ¿Ok? Bajar las cantidades de cafeína. Sabemos que eso cronifica las migrañas. Y las cafeínas no solamente en el té, en el café clásico. El mate tiene una cantidad horrible de cafeína. ¿Vale? Las bebidas energéticas hoy en día, las bebidas cola. Entonces también es súper importante tenerlo en consideración. Un poquito de deporte. 30, 40 minutos diarios. No, es que doctor, los gimnasios están cerrados. Acá no necesitamos gimnasio, necesitamos que se dé 3 vueltas a la manzana a un ritmo un poquito más rápido, ¿no es cierto? Y Claro, eso de a ya poco. cumple. ¿Te fijas? Mm. Entonces son cosas simples, baratas, en que en realidad te va a traer una mejora, porque se ha visto que todos los elementos juntos disminuyen la frecuencia de crisis cercana a un 30%. Ahora, ¿cuál es el tema? Difícil, o sea, fácil decirlo, difícil hacerlo. Mi experiencia es que la cantidad de gente que toma agua, ¿no es cierto?, es re poca. ¿Ok? Y cuando tú lo hablas, recién empiezan, sí, estoy tomando medio litrito, un litrito, y de alguna u otra manera eso también hay que irlo mejorando, ¿no es cierto? Yo tengo la impresión que tomamos poca agua en Chile, ¿vale? Y Sí. bueno, tenemos los tratamientos farmacológicos, que de alguna u otra forma tenemos los tratamientos preventivos de distinta índole, ya que nos ayudan a que los dolores de cabeza no aparezcan, es como una barrera. Siempre les digo, ya que de repente tuvimos la fecha del mundial a los pacientes, es como ir a jugar, ¿no es cierto? Si yo no le dejo a usted un preventivo y tiene 6 veces al mes dolor de cabeza, es como ir a jugar a Brasil sin defensa. Nos van a hacer goles hasta por debajo de la oreja. Es lo No mismo, hablemos po. de Si yo no le Brasil, por favor. coloco, no, bueno, pero es algo ahí frecuente. Entonces, si yo no le coloco una barrera al dolor de cabeza, va a pasar por todos lados. Y eso es la terapia que Claro. trata de hacer los fármacos preventivos, ya sea mitriptilina, topiramato, divalproato de sodio, antihipertensivo, lo que quiera, ¿vale? Y también tenemos los medicamentos que son para el ataque al dolor de cabeza, o sea, si vino. Una de las cosas importantes que yo les planteo siempre es, si tú tienes dolor de cabeza, tómate el analgésico y eres migrañoso al inicio, cuando el dolor parte, siempre con una domperiona, por la pregunta que nos hacía nuestro auditor de las náuseas, que es muy invalidante y es muy molestosa. Y si no, ¿no es cierto? Si el dolor es muy intenso, estás muy discapacitado, rápidamente usar un triptán, ¿no es cierto? Y veremos que hay otros elementos en el mundo que ya vienen con nuevos medicamentos que esperemos que pronto estén en Chile, gepantes, titanes. O sea, hay toda una gama farmacológica que se puede usar, pero también entender de que los medicamentos tienen contraindicaciones y no tenemos, lamentablemente, fármacos para todo el mundo, sino que hay pacientes que no les podemos dar fármacos que quisiéramos porque tienen estas complicaciones que nos permiten llegar hasta cierto punto. Sin duda, aquí varios vamos a tener que hacer un cambio de estilo de vida para poder, para poder aminorar las consecuencias de la migraña. Doctor, desde Facebook, ¿Ya? María Alvear dice, mi hija sufre de dolor de cabeza, pero el neurólogo le mandó a realizarse un TAC con contraste, pero ella no quiere. ¿Qué puedo hacer? Lo primero es ir a hacerse el TAC, ¿cierto? O sea, yo creo que principalmente si el colega, primero hay que saber qué edad tiene, ¿no es cierto? Segundo, hay que, en realidad, si el colega le mandó a hacer una imagen del cerebro, es que hay que quizás encontró algún elemento en que no le pareció del todo claro de que hubiese sido una migraña pura. ¿Ah? O también el diagnóstico de migraña también es un diagnóstico de descarte, así que por lo tanto creo que de alguna u otra manera, si no está embarazada, que tiene un riesgo, ¿no es cierto?, de provocar teratogenicidad, un escáner, y no tiene ninguna alergia o alguna contraindicación para el uso de yodo, quizás, ¿no es cierto?, yo sería partidario de que la indicación que le dio el colega, que desconozco más allá de lo que estamos conversando acá por Facebook, la realice. Siempre hay que ser respetuoso en eso y en el fondo, si por último le queda la duda y no quiere, etcétera, como todo en la vida, como yo también le digo a mis pacientes, es súper válido buscar una segunda opinión. Pero a priori, con lo que usted me está contando, si se la pidió el colega sin tener más antecedentes, lo más probable es que sea bueno que se la haga. ¿Mm? Por supuesto, doctor, ahí tuve una emergencia en mi casa. Le quería hacer el propanolol. ¿Qué ¿Ya? función cumple en el tratamiento de la migraña? Nos pregunta Majo desde Instagram. Majo. Majo, mira, el propanolol es un medicamento que se inventó hace muchos años. Como definición es un bloqueador beta, ¿ya? Adrenérgico, y en varios estudios ha mostrado que en dosis baja, de 10 a 40 miligramos al día, tiene un efecto preventivo, tiene un efecto de barrera, de defensa ante las migrañas. ¿Ok? Es un medicamento barato, es un medicamento accesible, y por lo tanto, muchos lugares, la atención primaria sobre todo, también se puede ocupar y se deja. Tiene algunos efectos adversos, hay que tener cuidado también con la parte cardiovascular, porque uno de los elementos que hace es disminuir la frecuencia cardíaca. En general, yo por precaución siempre pido un electrocardiograma antes de usar algún beta bloqueador,
Se puede ocupar el propanolol, metoprolol, entre otros. El metoprolol es un poquito más caro, pero tiene menos efectos cardiovasculares. Yo diría que es un buen fármaco, pero insisto, hay que saber a quién se lo da, ¿vale? Por ejemplo, un caso, el beta bloqueo, propanolol en el fondo, está contraindicado en paciente asmático. Entonces, ¿qué hago cuando un paciente que es asmático, migrañosa o migrañoso viene a mi consulta y en realidad, evidentemente, no voy a ocupar el propanolol como un preventivo, quizás buscaré otra alternativa, ¿te fijas? Entonces, uno más que ir buscando medicamentos, o sea, va buscando pacientes, va buscando medicamentos que sean buenos para este paciente, que no le produzcan daño. Exacto. Doctor, bueno, ya vamos finalizando este nuevo encuentro de Red Chuta, Salud Educa. se me Se nos pasó, hizo pero súper volando esto, corto. ¿ah? Sí, Hubiese fueron muchas sido como el partido preguntas de de... Chile con Brasil, hubiese estado feliz, hubiese pasado volando, esto, el Claro, eterno, pero sí, bueno. doctor. Bueno, muchas gracias, doctor Raúl Juliet, neurólogo del Centro de Cefalea Red Salud Arauco. Gracias por regalarnos parte de su tiempo y permitirnos conocer más sobre la migraña y sobre todo sobre las consecuencias, el impacto que puede llegar a tener en la vida de las personas que la sufren. No sé, doctor, si le gustaría dejar algún mensaje final a quienes nos acompañaron en esta transmisión. Sí, bueno, dos cosas básicamente. Uno con lo que empecé, porque probablemente el taco se unieron más tarde. Creo que es importante este tema del dolor de cabeza. Creo que yo le doy las gracias a Red Salud que se preocupe de esos temas y que apoyemos este día 12 de septiembre. Y uno de los mensajes que les quiero dejar es que lo normal es que a nadie le duele la cabeza, ¿vale? No normalicemos el dolor de cabeza, no normalicemos la migraña o el dolor de cabeza en general, que son cosas distintas, como ya lo hemos visto, porque evidentemente atrás de eso hay alguna enfermedad. Ya puede ser benigna, como las catalogamos, ¿no es cierto? Que hablamos de las migrañas, las cefaleas tensionales, o puede haber alguna enfermedad secundaria que puede que no sea tan benigna como las hemorragias subaracnoideas, la sinusitis o algo por el estilo. Y quizás ahí plantear un cachito en que pueden haber algunos elementos que nosotros nos hagan sospechar alguna de estas causas secundarias más malignas, que son las que llamamos nosotros las banderas rojas. Siempre un paciente debe consultar en un servicio de urgencia, en un dolor de cabeza que le cayó como un trueno, ¿vale? Siempre cuando hay un dolor de cabeza asociado a fiebre, siempre cuando hay dolor de cabeza asociado a vómitos explosivos, cuando hay convulsiones, cuando hay una pérdida de la motricidad fina o de la sensibilidad, ¿no es cierto? Y de alguna u otra manera, cuando hay pacientes que tienen enfermedades crónicas, inmunosupresión, diabetes, y en las edades que no estamos conversando. O sea, un paciente que tenga a los 65 años dolor de cabeza, lo más probable es que no sea una migraña, ¿no es cierto? Sobre los 55 años aparecen otras enfermedades como la artritis temporal, etcétera, etcétera. Entonces, no normalizar el dolor de cabeza porque no es normal. Consultar en los casos más o menos que les estoy planteando. Y siempre en un paciente que a lo mejor no tiene las características que le acabo de dar como las banderas rojas, pero que estos dolores de cabeza son reiterativos en el tiempo, ¿vale? Y no porque no tenga un tumor cerebral, quiero dejarles esa tranquilidad. Menos del 1% de los casos de tumores cerebrales se presentan por dolor de cabeza. Porque lo más importante, yo creo que hoy día no solamente valoramos tener vida, sino que valoramos tener calidad de vida. Y eso también es sumamente necesario para nuestra sociedad. Muchas gracias, doctor. Gracias a nuestro experto y a todas las personas que nos acompañaron en este nuevo capítulo de Red Salud Educa. Como siempre, les invitamos a revivir esta transmisión en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web. Y les esperamos este martes 21 de septiembre a las 19:30 horas en un nuevo Red Salud Educa que dedicaremos al Alzheimer. Y considerando también que ya no queda nada para las fiestas patrias, también les dejamos invitados a que se sumen este jueves 9 de septiembre a las 8:30 a un nuevo espacio que ha inaugurado Red Salud. Se llama Red Salud en Casa, con la conducción de Pancho Saavedra. En el capítulo de estreno de este jueves hablará con Millán Leiva, nutricionista de Red Salud Valparaíso, sobre alimentación en fiestas patrias, así que no se lo pierdan a través de nuestro Facebook Live. Muchas gracias por vuestra compañía y nos vemos este 21 de septiembre. Ahí estaremos, pues. Muchas gracias. Que esté muy bien, Andrea.